Lo que voy a explicar en este video es cómo calcular medidas de tendencia central, de dispersión y de forma para datos agrupados. Entonces, imaginemos que tenemos una tabla de frecuencias. Ya hemos trabajado con estas tablas y hemos explicado cómo construir, por ejemplo, las clases, cómo construir la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, y una última columna que le llamamos la marca de clase. Entonces, una vez que tú tienes la tabla, tú puedes rellenar estos casilleros de acuerdo a la manera en que yo expliqué en el video anterior. Entonces, imaginemos que tú ya completaste la tabla y tienes entonces datos agrupados. De esta manera. La pregunta natural es, ¿cómo calcular ahora un promedio, pero solamente considerando la información que está en esta tabla, no devolviéndonos a los datos no agrupados? Entonces, en este caso, las medidas que vamos a ver dependen únicamente de la información que fue provista en este tipo de arreglo. Y el promedio, por ejemplo, tú lo puedes calcular como la suma del peso del estrato que está dado por la frecuencia relativa por un representante del estrato. Y un representante del estrato es la marca de clase. Entonces, esta, recuerda, es la marca de clase. Y esto es la frecuencia relativa. Entonces, si tú te das cuenta, cuando la frecuencia relativa es 1 partido por k, eso se recupera el promedio para datos no agrupados, por ejemplo. Entonces, esa es la manera correcta de calcular un promedio. Siempre un promedio ponderado, ¿ya? Este es un promedio ponderado, es un representante por el peso que tiene el intervalo. El representante en este caso es la marca de clase. Esto justifica la inclusión de esta columna en la tabla de frecuencias, y la frecuencia relativa representa el peso que tiene el estrato dentro del total, ¿ya? Dentro del peso total. Entonces, este es el promedio. La varianza se construye de manera similar. ¿Ya? Por ejemplo, si tú pones s cuadrado, esto va a ser la suma, y recalco que esta suma no es de 1 hasta n, sino que es de 1 hasta k, que es la cantidad de intervalos. Así que esto va a ser desde 1 hasta k de f sub i por x sub i menos x promedio al cuadrado. Donde, nuevamente, este x sub i es la marca de clase, esta frecuencia es la frecuencia relativa, y este promedio es el promedio que nosotros ya hemos calculado, es decir, es este señor. Por lo tanto, la varianza requiere, igual que antes, que tú calcules primero el promedio, lo pones allí y luego calculas esta suma de esa manera. No sé si te recuerdas que la desviación estándar es la raíz de la varianza, así que uno puede fácilmente decir, mira, esto es simplemente la raíz de la suma de los f sub i por x sub i menos x. Y te recuerdo que la razón por la cual incluimos dentro de nuestras medidas de dispersión la desviación estándar es porque esto está en las mismas unidades que los datos, ¿ya? Es decir, si los datos están en centímetros, la desviación estándar también está en centímetros, entonces nos podemos desviar a partir del promedio cantidad de centímetros hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, por último, en este caso de las medidas más simples que estamos viendo, este es el coeficiente de variación. ¿Te recuerdas? Este coeficiente servía para explorar la homogeneidad de una muestra. Esto es S partido por X promedio. Pero este S es la desviación estándar para datos agrupados, y el promedio, nuevamente, es el promedio para datos agrupados. Quisiera aquí dejar un ejercicio propuesto, ¿ya? Un ejercicio propuesto muy simple, pero que ayuda a visualizar las propiedades. Entonces tú puedes verificar que la varianza se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta k de f sub i por x sub i al cuadrado menos el promedio al cuadrado.
Entonces, de la misma manera como antes, esto se podía escribir como la suma de los x sub i al cuadrado, solamente 1 partido por n. Ahora tenemos el peso, pero esta fórmula es válida y lo que tienes que hacer es esencialmente trabajar este cuadrado y separar la suma para todos los términos, ¿ya? Ahora, aquí quisiera explicar que yo he presentado de manera intercalada medidas de, primero, tendencia central y después medidas de dispersión, pero si nosotros pensamos en las otras medidas de dispersión que vimos para datos no agrupados, que son los percentiles, por ejemplo, o el rango percentil, digamos, ¿qué otra medida vimos? La mediana, por ejemplo, medida de tendencia central, o ¿te acuerdas que vimos el rango intercuartílico? Eso necesita el concepto de percentil. Y el concepto de percentil para datos agrupados es un concepto que hay que reacomodar, porque acá tú no tienes la muestra directamente, sino que tienes los intervalos. Entonces la idea es proveer un número dentro del intervalo, de tal manera que el porcentaje que tú deseas que sea menor que ese valor sea el correcto. Entonces la manera de ingresar dentro de un intervalo es usando una interpolación. Entonces en este caso voy a anotar aquí los percentiles. Se llaman ahora, para datos agrupados, se llaman percentiles interpolados. ¿Ya? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres calcular un percentil de orden K, ese percentil se calcula como L más N por K partido por 100 menos N de la clase percentil anterior a la clase percentil, por la amplitud de la clase percentil, eso partido por la frecuencia absoluta de la clase percentil. Entonces, para entender esta fórmula, lo primero que hay que saber es cómo se calcula la clase percentil. Entonces tú dices, mira, este K tú te lo vas a dar. Entonces, imagínate que el K es 80. Es decir, yo estoy interesado en calcular el percentil de orden 80. ¿Ya? Entonces, lo primero que tú necesitas es la clase percentil, que es un intervalo particular que va a depender de este porcentaje que tú te das. Por ejemplo, si tú quieres el percentil 80, tienes que calcular la clase percentil de orden 80. ¿Y cuál es la clase percentil de orden 80? La primera clase en que la frecuencia relativa acumulada supera 0,8. Es decir, es aquella primera clase, ¿ya? En la clase de la frecuencia relativa de la clase percentil supera por primera vez K partido por 100. Entonces, si el K es 80, es la primera clase en que la frecuencia relativa acumulada supera 0,8. Entonces tú empiezas a buscar aquí. ¿Dónde está 0,8? O la primera vez que supero 0,8, aquí. Y esa es la clase que tú subrayas y el percentil 80 va a estar dentro de esa clase. Determinaste la clase percentil. Una vez que determinaste esa clase, puedes calcular todas esas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que es L? L es el límite inferior de la clase percentil. ¿Qué es N? Bueno, N es el tamaño de la muestra, que lo sabemos, porque es la suma de esa columna. K está dado. ¿Qué es lo que es N? P sub K menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior a la clase percentil. Hasta la clase percentil. Y A de la clase percentil es la amplitud, que es la misma para todas, de la clase percentil. Y N es la frecuencia absoluta de la clase
percentil. Entonces, si tú dijiste, mira, esta es la clase percentil, entonces vas a usar las cantidades de acá y también vas a usar algunas cantidades que están en la fila anterior, ¿ya? Dependiendo esencialmente estas dos cantidades. Esa cantidad y de la clase anterior, esa cantidad esencialmente va a usar. Es decir, va a usar una frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Entonces voy a repetir esto. El porcentaje te lo das tú, ubicas la clase percentil como la primera clase que supera k partido por 100 y después entonces calculas el límite inferior de la clase percentil, el tamaño de la muestra, la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase percentil, la amplitud de la clase percentil y la frecuencia absoluta de la clase percentil. Con eso tú entonces puedes calcular el percentil de orden 80 y chequear que ese efectivamente tiene que caer dentro, es un representante dentro del intervalo. Si tú, termino esta parte de los percentiles diciendo lo siguiente. Si tú dijiste que el percentil 80 está dentro ahí, tiene que cumplir con que aproximadamente el 80% de la muestra es menor o igual a ese valor. Y el 20% está sobre ese valor. Esa es la idea de los percentiles, de dividir, te recuerdo, dividir la masa de datos, en este caso de datos agrupados, en dos partes que respeten ese concepto de que el percentil yo determino qué porcentaje de la muestra está bajo el valor que tengo aquí. De la misma manera, se puede construir la moda interpolada. Tú te recuerdas que la moda para datos no agrupados era aquel dato que más se repite. En este caso, también queremos obtener un representante de un intervalo. Entonces, lo primero que tú haces es encontrar cuál es la clase modal. La clase modal. La clase modal es aquella clase que tiene mayor frecuencia relativa. Es decir, tú buscas en tus intervalos cuál es aquella clase que tiene mayor frecuencia relativa y esa es la clase modal. Y esa es la información que vas a usar para calcular la moda interpolada. Entonces voy a poner aquí la fórmula. La moda vamos a llamar MO y esto es L más delta 1 partido por delta 1 más delta 2 por A de la clase M0. Y existe una simetría bastante interesante con la fórmula dada recién para los percentiles. Este L es el límite inferior, ¿ya?, de la clase modal. Es decir, de la clase que tú determinaste, que es la clase modal. Este delta 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal. Este delta 2 es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a la clase modal. Entonces esta es la frecuencia absoluta en la fila de la frecuencia absoluta de la clase modal que determinaste, y esta es la frecuencia absoluta, es decir, en la misma fila es el casillero anterior. Y esta en la misma columna, el casillero siguiente y el casillero anterior. Y entonces la amplitud, esto es la amplitud de la clase modal. Entonces en este caso lo que tú estás haciendo es obtener un representante de una clase, que es un número, que hace el papel del dato que tiene mayor frecuencia, equivalentemente hablando en el contexto de datos no agrupados. Hay algo bien interesante que quiero recalcar, y es el hecho de que, esta era la sexta medida, el hecho de que existen otras cantidades, como por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes el rango intercuartílico? Esto, si es que se recuerdan, es Q3 menos Q1, el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Necesitamos una fórmula adicional para los cuartiles? No, porque el cuartil 3 coincide
con el percentil 75 y el cuartil 1 coincide con el percentil 25. Por lo tanto, como nosotros tenemos la fórmula para los percentiles, que la vimos anteriormente, podemos aplicarla dos veces, con k igual 75 y con k igual 25 y obtenemos esa cantidad. De la misma manera, existe otra medida que se llama el rango percentil. ¿Ya? Rango percentil, que es una medida bastante similar al rango intercuartílico, porque esto lo que compara es el percentil 90 con el percentil 10. Y así como en el rango intercuartílico es la distancia sobre la cual se distribuye el 50% de la muestra, aquí es la distancia sobre la cual se distribuye el 80% de la muestra. Porque tú sabes que en el percentil 90, aquí, está el 10% arriba, en el percentil 10 está el 10% abajo, entonces aquí entre los dos está el 80% de la masa de los datos. Entonces, si esa distancia es muy grande, igual que antes, es una medida de dispersión. Si es muy grande, entonces hay mucha dispersión. Si es muy pequeña esa cantidad, hay poca dispersión. Una pregunta. ¿Cómo harías para calcular la mediana interpolada? Bueno, para calcular la mediana interpolada no necesitas una fórmula particular porque ese es el percentil de orden 50. Así que para k igual 50, tú calculas esta cantidad, como lo indiqué anteriormente, y eso te permite calcular la mediana directamente, que es una medida de tendencia central, recuerda, que es un poco más robusta que el promedio. Respecto a los momentos, ¿ya? Te recuerdo que los momentos muestrales, ¿ya? Centrados fueron definidos para datos centrados, fueron definidos para datos no agrupados. En este caso, el momento de orden R es la suma de igual 1 hasta k de f sub i por x sub i menos x promedio a la R, donde este R es un número natural. Entonces recuerda que M1 vale 0, M2 es la varianza, M3 tiene que ver con el sesgo. Entonces definimos dos coeficientes. ¿Te recuerdas que el coeficiente de simetría de Fisher, este coeficiente le llamamos gamma 1? ¿Cómo sería entonces este coeficiente? Que recuerda que esto lo que mide es el sesgo o la simetría. Este coeficiente es M3, pero este M3 partido por S al cubo, donde esta es la desviación estándar para datos agrupados al cubo. De la misma manera, ¿te recuerdas entonces que sesgo es un antónimo de simetría? Entonces esto te mide simetría o sesgo hacia la derecha o sesgo hacia la izquierda. De la misma manera, la kurtosis, ¿te recuerdas que fue un coeficiente que te mide el achatamiento o el aguzamiento de una curva? Y esto se definió como función del cuarto momento. M4 partido por S a la cuarta. Menos 3. Entonces recuerda que la interpretación en ambos casos es la misma. Si la kurtosis es positiva, entonces la curva es más aguzada que la normal. Y si la kurtosis es negativa, entonces la curva es más achatada que la normal. Entonces, con esto hemos completado las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma para variables numéricas que han sido agrupadas en una tabla, ¿ya? Entonces, todos los videos anteriores a los datos agrupados, lo que estudiamos fueron medidas de tendencia central, dispersión y forma para datos no agrupados, y ahora hemos completado entonces estas mismas medidas, interpoladas algunas, para datos que son agrupados, es decir, que vienen ya dados en una tabla de frecuencia.